todo surgió a raíz de la epidemia de cesáreas que tenemos en nuestro país. Nosotros hemos trabajado con diversos proyectos de investigación para tratar de bajar la tasa de cesáreas en México y promover la atención de parto humanizado, que a muchos profesionales de la salud no les gusta el término, pero bueno, nosotros también le llamamos parto respetado, basado en evidencia, porque se ha visto a lo largo de décadas que las cesáreas tienen diferentes repercusiones en la salud, tanto de mamás como de bebés. No es un procedimiento que le llamamos inocuo, tiene bastantes complicaciones, tanto para madre como para bebé, y desgraciadamente en México se está abusando del uso de las cesáreas. Hoy en día la tasa de cesáreas es del casi 50%, entonces esto quiere decir que en México 1 de cada 2 niños está naciendo por cesárea, cuando esta tasa es altísima en los estudios que ya se han demostrado a lo largo de también estas mismas décadas. No deberíamos tener una tasa de cesáreas por arriba del 15-10%. Esto quiere decir que solo 1 de cada 10 niños y niñas deberían nacer por cesárea. Y esto se ha logrado en países europeos, principalmente Holanda, Suecia, países nórdicos, donde la tasa de cesáreas en efecto no rebasa el 15%. Entonces hay una razón, y es básicamente porque cuando los bebés nacen por más cesárea que por parto natural, pues empiezan justamente las complicaciones maternas y neonatales. La metodología que usamos lo que nos permite es un modelo que nos permite seguir a lo largo del tiempo cómo va cambiando el desarrollo mental y psicomotor de los niños, del lenguaje también obviamente, a lo largo del tiempo, y ver cómo eso cambia en función del tipo de nacimiento. Entonces, lo que hicimos fue comparar las trayectorias a lo largo del tiempo entre los niños que nacieron por parto y los niños y niñas que nacieron por cesárea. Aprovechamos los datos, la riqueza de datos que tenemos de 2 estudios de cohorte, donde esos estudios se hicieron mediciones del desarrollo psicomotor de niños y niñas utilizando 2 escalas, que bueno, en realidad es la misma escala, aunque en 2 ediciones diferentes, que esa escala se conoce como BCID, que es la escala de desarrollo infantil de Bayley. En esa escala lo que se mide son diferentes aspectos de la cognición, del desarrollo motor, también del desarrollo psicomotor, es decir, que tanto los niños van aprendiendo a moverse, a no caerse, a coordinar sus movimientos, ¿no? En cuanto al desarrollo motor. El desarrollo cognitivo es, pues básicamente medir el razonamiento que tienen los niños. Obviamente esto se mide de acuerdo a la edad que tienen, es decir, la escala se adapta para, por ejemplo, desde niños desde 3 meses, o sea que tiene que ser un niño de 3 meses, pues tiene que a lo mejor levantar la cabeza o seguir objetos con los ojos, y así sucesivamente hasta llegar a los 36 meses o 3 años de edad. Entonces se va haciendo la medición apropiada y de ahí se deriva un índice que es parecido al índice al IQ, al coeficiente intelectual. No es exactamente lo mismo, pero digamos es en el mismo sentido, también con una media de 100, una desviación estándar de 15. Aquí hubo un reto metodológico porque la cohorte Element empezó en los 90, la cohorte Progress empezó a fines de la década de los 2010. Entonces en ese inter pues hubo un cambio en la metodología de Bayley, entonces se utilizó la 3ª edición versus la 2ª edición. Eso no nos permitió combinar las 2 en un solo análisis, que hubiera sido lo ideal, pero sí nos permitió, digamos, replicar el análisis en una cohorte y en otra, lo cual es muy importante porque eso de alguna manera valida también los estudios o los resultados que obtuvimos en el primer análisis. Si tú ves, digamos, todo el periodo, sobre todo en Progress, observas una diferencia significativa entre los niños que nacieron por cesárea y los que nacieron por parto, en el sentido de que los niños y niñas que nacieron por cesárea tienen menor puntaje en promedio a lo largo de todo el periodo. Eso se vio más marcado en Progress, incluso que en Element. Y una segunda manera de ver las cosas es cómo este efecto se comporta a lo largo del tiempo, porque queríamos ver si este efecto es el mismo, digamos, o sea, estos 2 puntos siempre los están arrastrando o si hay cambios. Lo que observamos es que de hecho la tendencia es que a más jóvenes
los niños más chiquitos, a los 3 meses, 6 meses, se veía más marcado el efecto. Es decir, a los niños de 3 meses, sobre todo, en Element se veía muy claro que había una desventaja, digamos, con respecto a los niños que nacieron por parto vaginal, de casi 3 puntos. Conforme avanza el tiempo, esto fue cambiando y al final del periodo, digamos a los 36 meses, no se veía un efecto significativo. Digamos, esto no es concluyente en el sentido de que ya no hay efecto, pero sin embargo los datos no nos permiten ya ser enfáticos en que sí hay un efecto. Pero donde sí nos permiten ser más enfáticos es entre los 3 a los más o menos 8 o 9 meses de edad. Se ve mucho más fuerte el efecto. Y esto es muy importante, tanto en Element como en Progress, se vio en las escalas motoras, que no es exactamente la misma escala, por el cambio de edición. El índice de desarrollo psicomotor en Element y es la escala compuesta motora en Progress. Y en ambos casos, lo cual nos dio mucha confianza en los resultados, se observa precisamente en el aspecto motor. Y otro resultado importante es que específicamente en las niñas observamos un efecto sobre el lenguaje, que no lo observamos en los niños, al menos no de manera significativa, pero en las niñas sí veíamos más o menos por ahí del año de edad, pero no exclusivamente en el año, sino que ahí se veía más marcado, un efecto en términos de una disminución en el puntaje en la escala de lenguaje. Cuando un bebé nace es muy interesante. Cuando nace de forma natural, por vía vaginal, los bebés hacen un cierto tipo de esfuerzo que es muy importante para nacer. No solo la mamá, o sea, la mamá también hace el esfuerzo de empujar al bebé para que nazca, pero el bebé también tiene que tener cierto, para empezar, tiene que estar listo para ese momento. Y biológicamente tiene que estar listo para poder hacer todo el proceso de nacer, de atravesar el canal del parto y salir a la vida. Toda la parte biológica y psicomotriz es muy interesante en el nacimiento de los bebés. Si un bebé no está preparado, y los bebés prematuros por eso tienen también diferentes repercusiones cuando nacen antes de tiempo, y que debo de hacer un anuncio y es importante, las cesáreas también, y es uno de los próximos estudios que tenemos en mente, las cesáreas también están acortando el tiempo de nacimiento de los bebés. ¿Por qué? Porque programan las cesáreas antes del término para que no se les vaya a ir ese nacimiento por vía vaginal, sino que adelantamos la fecha de nacimiento y así estoy seguro que no van a ser antes de tiempo. Eso está brutal, es muy triste, es muy fuerte, pero tenemos que decirlo. Entonces, cuando tú cortas el tiempo de espera, que deberían ser aproximadamente 40 semanas para que un bebé nazca, las cesáreas se están programando en la semana 39, 38, y eso ya es quitarle semanas de desarrollo a un bebé. Eso por un lado. Por otro lado, cuando atraviesa el canal del parto, el bebé también traga todos los microbios que están en el canal vaginal de la mamá. Y ese es su primer alimento, por así decirlo, y su primer contacto con los microbios en un ambiente fuera del útero que es estéril. Eso es súper importante porque activa, y ya se sabe también, y de hecho está discutido en nuestro artículo, eso es un mecanismo que activa el eje intestino-cerebro. La microbiota llega del estómago a los intestinos y el intestino manda una señal al cerebro donde dice ya estamos vivos, ya estoy fuera del útero de la mamá, ya estamos en la vida, expuestos a todo. Y esta generación y ese eje intestino-cerebro que ya está súper estudiado y que hoy en día se habla mucho de la microbiota y que si tomas probióticos y que si todo lo que tú comes repercute tanto en tu estado de ánimo como a tu salud, desde el nacimiento, desde el nacimiento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú cortas ese proceso con una cesárea, sacas al bebé de un ambiente estéril, que era el útero, a otro ambiente que es estéril, en un quirófano, donde tú no dejaste que el bebé hiciera todo ese esfuerzo motriz, pero también de digestión de esas bacterias, sino que lo sacas del útero y lo llevas a una cuna donde está completamente estéril todo, porque así debe ser en una cirugía, y cortas completamente ese proceso. De eso a que el bebé es entregado a la mamá pueden pasar horas. A veces se lo entregan inmediatamente si todo sale bien, pero a veces no, a veces hay complicaciones, insisto, por la misma cesárea o por otras.
y no entregan al bebé a la mamá. Entonces, ni siquiera hay un contacto para, ni piel con piel, para poder estar con esos microbios de la piel. Ya olvídate de lo que tragó el bebé. Y muchas veces también alarga el tiempo de la lactancia, que eso es otro gravísimo problema que tenemos en México, la baja tasa de lactancias. ¿Por qué? Pues claro, todo está relacionado. Si hay tantas cesáreas, hay muchas complicaciones que ya se sabe que hay con las cesáreas y la primera lactancia, ¿no? Definitivamente cortar todos estos procesos biológicos naturales con una cesárea, que insisto, las cesáreas también salvan vidas. O sea, las cesáreas por supuesto que existen para salvar vidas y qué bueno, porque si no morirían tanto mamás como bebés en complicaciones donde sí lo ameritan. Pero cuando se abusa, y por eso hay una tasa de cesáreas donde no se debería rebasar ese número, empiezan todas estas complicaciones que niños que debieron haber nacido por vía vaginal normal, pues se corta todo este proceso y los puedes afectar para toda su vida. Tienen que tratar de empatizar con las familias, con los bebés que traen al mundo, tanto ginecólogos, ginecólogas como neonatólogos, neonatólogas, y no por querer salir más temprano, no por querer no trabajar en fin de semana o un día festivo y programar cesáreas que no ameritan realmente ser cesárea, tienen que ponerse en los pies, porque finalmente también podrían ser sus hijas, sus sobrinas, alguien de su familia que va a tener un bebé. ¿Y por qué exponerlas a ellas y a sus bebés a cortarles todo este proceso natural solo por tiempo y dinero? En hospitales públicos, desgraciadamente, también las tasas de cesáreas están altísimas. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo tantas cesáreas si no hay un intercambio monetario ni de tiempo? El personal de salud debería estar ahí las 24 horas del día para atender. Pero es más fácil, siempre es más fácil sacar a un bebé por una cesárea que esperar todas las horas que implica un trabajo de partos. Cuando se sabe que también las complicaciones son tremendas, tanto de hemorragias como de infecciones, como de además insumos, y es lo que no nos entendemos. En el sector salud también cuesta muchísimo dinero tener a tantas mujeres por cesárea. Entonces, ahí también es un tema monetario del sistema de salud. ¿Cuánto le está costando y cuánto nos está costando a nosotros como país mantener la tasa de cesáreas tan alta que hay en México, tanto en el sector privado como en el público? Tener un hijo es la parte más importante de tu vida cuando ya lo decidiste. Y si vas a tener a un bebé pensando que salga rápido, que es lo más fácil, que quiero ver a mi familia fácil y rápido después de, o para qué pasar o sufrir el trabajo de parto, lo que no saben todas estas familias, y sobre todo las mamás, es que es muchísimo más dolorosa la recuperación de una cesárea y es muchísimo más incapacitante la recuperación de una cesárea. Después de un parto, puedes caminar, sales caminando del hospital, no tienes ningún problema. Una cesárea puede tardar hasta 2 semanas en recuperarte, sin poder moverte bien, sin poder comer bien, sin poderle dar de comer bien a tu bebé. Es una cirugía mayor, te van a abrir, es muy complicada la recuperación de una cesárea y eso sí no se te complica, porque además hay infecciones en la herida, te puede dar una hemorragia, te puedes quedar en el hospital y te puedes, o sea, simplemente la estancia hospitalaria, son un día de estancia hospitalaria posparto versus 3 días por una cesárea, entonces ¿cuánto te va a costar? Y además todas las infecciones que puedes agarrar en un hospital en 3 días. Y también la parte de monetaria, ¿no? O sea, cuánto les cuesta tener que pagar una cesárea, la estancia hospitalaria, etcétera, versus un parto natural. Y eso sí, en el sector público, pues les toca mucho más a los profesionales de la salud estar enfocándose en promover el parto, pero además el parto respetado, dejar pasar al esposo o al familiar que la mujer decida para que la acompañe en ese momento que es el más importante de su vida, el nacimiento de su bebé. Yo creo que esos son resultados fundamentales porque hay, como sabemos, una cantidad enorme de cesáreas en el país y esos tienen efectos que si bien, si hablamos de un niño o niña individual, a lo mejor
piensas, bueno, son un par de puntos porcentuales, un par de puntos en el índice de desarrollo mental. Pareciera que no es mucho, pero si lo ves desde la perspectiva de salud pública, esas pequeñas diferencias pues se acumulan. Entonces, a final de cuentas, lamentablemente, todos los que nacimos, y yo me incluyo, y por cesárea, tenemos ya una cierta desventaja que vamos a arrastrar probablemente a lo largo de nuestra vida y que pudiéramos haber estado mejor si no hubiéramos tenido que pasar por esa cuestión. Entonces, esto es, obviamente, la cesárea y el tipo de nacimiento es un tema, no quiere decir que haya otros temas que influyan el desarrollo, por supuesto que los hay, pero siempre tratamos en salud pública de encontrar aquellas cosas que son intervenciones que hacemos en el sistema de salud que son innecesarias. Y eso es en lo que tenemos que apuntar a evitar.